Hay historias que se nos quedan grabadas para siempre, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que las hace tan poderosas? Bueno, hoy vamos a desarmar esa magia pieza por pieza para entender de verdad cómo funcionan los grandes relatos, desde su estructura más grande hasta el componente más chiquito y esencial de la escritura. Es esa sensación, ese preciso momento en que el mundo real como que se desvanece y quedamos totalmente atrapados en otro universo. Pero a ver, ¿es pura magia o hay una arquitectura detrás de todo esto? ¿Cuáles son esos secretos que convierten simples palabras en una experiencia que de verdad nos transforma? Para empezar a entenderlo, tenemos que ir al principio de todo, al inmenso poder que tienen los cuentos. Son, sin duda, una de las formas más antiguas y efectivas de comunicación que tenemos. Miren, la clave del cuento está en su precisión. No es como una novela que podría ser una película entera. No, el cuento es más bien como una fotografía. Se enfoca en un solo conflicto con poquitos personajes y busca generar un impacto único, potente. Su brevedad es de hecho su mayor fortaleza. Ok, ahora sí, vamos a meternos de lleno en esto. Si pensamos que un cuento es como un organismo vivo, podemos empezar a identificar sus partes vitales para entender cómo es que cobra vida. Esto que vemos aquí es básicamente nuestra hoja de ruta. Este mapa visual nos muestra de una forma súper clara y directa el esqueleto de cualquier cuento, así que vamos a recorrerlo juntos. Y es que si lo piensan, casi todas las historias que conocemos siguen este ritmo universal. El inicio nos ubica, nos presenta la normalidad. El nudo es esa sacudida, el problema que lo cambia todo y que nos engancha. Y claro, el desenlace es donde se atan todos los cabos, para bien o para mal. Ahora, lo que es de verdad interesante es cómo estos tres pilares lo sostienen todo. Sin personajes con los que podamos conectar, un ambiente que nos haga sentir que estamos ahí y una trama que genere tensión, pues la estructura simplemente se cae. Son inseparables. Y es fascinante ver de dónde vienen. El cuento popular es como un río, anónimo y siempre cambiante, pulido por generaciones. Piensen en historias como las del hermano Anansi, por ejemplo. En cambio, el cuento literario es más como una escultura, tiene la firma de un artista y una forma definitiva. Ambos son igual de poderosos. Ya vimos el plano general del edificio, por así decirlo. Ahora, ¿qué tal si bajamos a ver los ladrillos con los que se construye absolutamente todo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de la idea, de ese gran mapa, a las palabras concretas? ¿Cuál es esa unidad mínima que le va dando forma a todo lo que leemos? Aquí está, el párrafo. La regla de oro es súper simple. Un párrafo, una idea. Si se empiezan a mezclar temas, el edificio se tambalea. Cada párrafo es un bloque de información que, cuando se apila correctamente con otros, crea una estructura sólida y muy clara. Pero claro, no todos los ladrillos son iguales. Quien escribe bien tiene una caja de herramientas con distintos tipos de párrafos, y el secreto no está solo en usar el ladrillo correcto, sino en saber combinarlos para crear ritmo, tensión y profundidad en una historia. Este es el párrafo de la acción. Su misión es responder a la pregunta ¿y qué pasó después? Nos va llevando de la mano a través de los eventos paso a paso, haciendo que la historia avance. Noten los conectores, son como señales de tránsito para la persona que lee. Primero hice esto, luego pasó aquello y finalmente todo terminó así. Es la herramienta perfecta para contar una anécdota familiar o incluso para redactar un informe súper claro en el trabajo. Si el párrafo narrativo nos hace avanzar, el descriptivo nos pide que nos detengamos un momento. Su objetivo es pintar una imagen en la mente, usando los 5 sentidos para construir la atmósfera del relato. Y esto es súper útil en la vida diaria. ¿Se ha perdido algo y hay que describirlo en un chat? ¿O se quiere vender un producto por internet? Un buen párrafo descriptivo es la clave del éxito. Se enumeran características y se usan referencias espaciales para ubicar a quien lee. Ahora, este es el párrafo del saber. Su única misión es informar, explicar y aclarar. Es directo, va al grano y se basa en hechos, en datos, en definiciones, todo para darle al lector la información que necesita. Lo usamos todo el tiempo, a veces sin darnos cuenta, como al escribir un correo informativo en el trabajo o al explicar los pasos de algún trámite. Se usan conectores como es decir, para aclarar o, por ejemplo, para ilustrar. Y siempre manteniendo la objetividad. Y finalmente, llegamos al párrafo que le da voz a los personajes. Este es el que nos permite escuchar directamente lo que dicen, haciendo que la historia avance de una manera súper dinámica y, sobre todo, muy real.
Cada vez que un personaje habla, normalmente se abre un nuevo párrafo, que se marca con ese guión largo tan característico. Es la forma más directa de mostrar la personalidad y los conflictos, ya sea en un cuento o al transcribir una entrevista para un reporte laboral. Muy bien. Ya desarmamos la máquina, vimos la estructura del cuento y los ladrillos del párrafo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se junta todo esto para construir algo nuevo? Es un proceso simple, pero de verdad muy poderoso. Primero, planificar. ¿Qué se quiere decir y en qué orden? Segundo, redactar. Convertir esas ideas en párrafos usando la herramienta correcta para cada caso. Y tercero, que quizás es lo más importante, revisar. Pulir y pulir el texto hasta que brille. Y esto lo resume todo de manera brillante. Cada historia, sin importar lo grande o pequeña que sea, es una ventana. Y cada párrafo es un pedacito de ese cristal. Así que la pregunta final es, ahora que conocemos las herramientas, ¿qué historias vamos a construir? ¿Qué fotografías vamos a capturar?